Gloria al Señor. Filipenses, capítulo 1. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el verso 3. Y dice así la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Bájalo un poquitito el volumen. Oramos. Gloria a Dios. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos, Señor, este privilegio en este día de poder estar en tu presencia. Un día difícil, Señor, pero que tú has preparado para que nosotros podamos reunirnos y gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permite los medios mediante el cual los hermanos que no han podido llegar por motivo del colectivo, Señor, puedan estar también presentes del otro lado del canal. Sea tu bendición sobre de ellos y sobre de nosotros y sobre nuestros hermanos que siempre nos acompañan en los días de culto a través del canal. Muchas gracias, Padre, por ello. Rogamos en esta noche nos des tu bendición, abras los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñes como siempre las cosas que nosotros no entendemos. Gracias, Padre, por todo te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el libro de Filipenses, capítulo 1, desde el verso 3. Y en el verso 6 el apóstol dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces nosotros miramos cómo es que el apóstol Pablo, él da al Señor gracia por la obra que Dios estaba haciendo en ellos. Daba el apóstol Pablo gracia por la comunión que tenían los hermanos. Ellos habían aprendido a desarrollar el amor y de ahí ir creciendo en amor entre todos los hermanos y cuidándose, alentándose, fortaleciéndose, visitando, animando cada corazón. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él da gracias a Dios y ruega por la comunión que ellos tienen en el Evangelio. Por eso hemos estado viendo la firmeza de los filipenses, cómo estaban firmes en un mismo espíritu y cómo es que ellos estaban combatiendo por la fe que fue dada una vez a los santos. Para eso se requiere unidad, para que todos nosotros combatamos por la fe que nos fue dada. Necesita la iglesia estar unida en una mente, en un corazón, en una palabra, en una dirección. Entonces, unánime en una comunión en el Evangelio que nosotros hemos recibido. Entonces, el apóstol Pablo da gracia de cómo es que Dios iba operando en los filipenses, no desde el momento de esa carta, sino desde el día que creyeron. ¿Y cómo es que creyeron? ¿Y cómo es que se ayudaron? ¿Y cómo es que a pesar del tiempo, en lugar de menguar en amor, vio como ocurre muchas veces, ellos iban creciendo en amor? No se amaban menos, cada vez se amaban más. No se ayudaban menos, cada vez se ayudaban más.
cada vez se alentaban más, cada vez estaban más preocupados uno por los otros, cada vez era una operación, un trabajo de alguien que empezó dentro de ello la buena obra. Por eso el apóstol Pablo en el verso 6, viendo la unidad, la comunión de los hermanos, viendo cómo es que ellos estaban firmes en la fe, cómo combatían unánime en la fe, no estaban intimidados por la obra del maligno que lo quería frenar. Entonces él decía, yo estoy persuadido, es decir, dice, yo estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces él dice, el que empezó en ustedes la buena obra. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿quién empezó en nosotros la buena obra? En el libro de los Salmos, capítulo 100, verso 3, el salmista dice así: reconoced al Señor que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces nosotros miramos y dice, Él nos hizo, que tiene que ver justamente con lo que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, él dice, porque somos hechura suya. Entonces el salmista dice, Él nos hizo. Por eso es que dice, reconozcan a Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. No es la fe, el trabajo que está operando en nosotros, no es un trabajo de nosotros, no es que nosotros nos hicimos, un hombre lo hizo al otro y el otro lo hizo al otro, no, sino que dice el escritor, Él nos hizo a nosotros mismos. Y Pablo lo confirma diciendo, porque somos hechura de la mano suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Quiere decir que somos nosotros la obra de Dios. No somos ninguno de nosotros obra de un hombre. Ninguno de nosotros somos obra de un hombre como para que podamos decir, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, porque era uno de los problemas que se suscitaban. No, yo soy de aquel, no, yo soy de allá, no soy, yo soy de allá. Y el apóstol Pablo tuvo que aclarar, lo que ustedes están haciendo mal, están viendo mal, están pensando que un hombre es el que está operando en ustedes, pero ustedes tienen que saber que no es la mano de un hombre que opera en la vida de ustedes, sino que hay alguien que empezó, hay alguien que abrió el corazón de ustedes cuando le fue hablada la palabra de Dios, y es alguien que comenzó a hacer una operación. Por lo tanto, Pablo dice, somos hechura. Hechura significa el trabajo de la mano de alguien, hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de la mano de Dios. Nuestra conversión fue a causa de Dios. Fue a causa de Dios, fue Dios el que operó en nuestra vida. Cuando usted lee, hermano, en el libro de los Hechos, que se convirtió Lidia, la Biblia dice que estaban un montón de mujeres, estaban ahí orando, y vino Pablo, dice, y se puso a hablar con ella, y le habló de Cristo, y dice así la Escritura, y Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara la palabra que el apóstol Pablo decía. Entonces, si Dios no hubiera abierto el corazón de Lidia, ella no se hubiera convertido. Fue la primera hermana conversa en Filipo, y luego no solamente ella, toda su familia, y no solamente que creyó, sino también se bautizó. Así que podríamos decir que la primera iglesia que se fundó fue justamente en la casa de Lidia, una vendedora de púrpura, pero que si Dios no hubiera abierto el corazón, se hubiera cansado Pablo hablando y nada hubiera pasado. Alguien nos habló a nosotros, pero fue Dios que abrió el corazón. No es que nos debemos a una persona, nosotros nos debemos a Dios, al Señor.
Porque si nosotros pensamos que nos debemos a una persona, va a llegar al punto que va a haber esa discordia, y no, yo soy de aquel, y no, yo soy de aquel, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, y yo soy de Cristo. Entonces va a haber esa contienda, la cual el apóstol Pablo, él cuando los exhortó, le dijo, ustedes son carnales, son niños, porque están diciendo, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de aquel, y ustedes no se dan cuenta que aquel y el otro simplemente son colaboradores de Dios y que ustedes son labranza de Dios. No son la obra de un hombre, es la obra de Dios, que Dios es el que está haciendo su operación misteriosa dentro del corazón, dentro del corazón. Por eso es que Pablo, él decía así, yo estoy persuadido que el que empezó la obra, no dice, yo a ustedes lo voy a perfeccionar, yo a ustedes voy a hacer con ustedes un hombre así, yo, nunca dijo Pablo así. Es más, es al revés, él dijo, no soy yo, aclaró, como para que no a mí me exalten ni me alaben, no soy yo, es Cristo en mí, es el Señor en mí. Por eso en el libro de Efesios, capítulo 4, el apóstol Pablo habla de lo que el Señor constituyó. Pero ¿para qué lo constituyó? ¿Para que ellos hagan una operación o para que Dios a través de ellos haga la operación en el corazón de los hermanos? Dios, el que está haciendo la obra en el corazón de cada hermano es aquel que lo llamó. El que está haciendo la obra y perfeccionando a cada hermano es aquel que comenzó en él la buena obra. En usted comenzó Dios la obra. No es la obra de un hombre, es la obra de Dios. Por eso Pablo dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. A mí me da gozo saber la comunión que tienen entre ustedes, el amor que tienen entre ustedes, cómo ustedes se cuidan, cómo ustedes se animan, cómo ustedes se fortalecen, la firmeza que tienen en la fe. Es algo maravilloso, llena mi corazón de gozo, me lleva a pedir a Dios que Dios los lleve a ustedes mucho más allá de lo que han alcanzado. Yo veo la firmeza que tienen en la fe, en el Señor, el amor hacia los hermanos y la fe en el Señor Jesucristo, y yo sé que ustedes, en quien Dios empezó la buena obra, la va a perfeccionar, lo va a llevar hasta donde tienen que llegar, a una estatura espiritual a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Yo sé por la condición de ustedes a dónde van a llegar. Por eso él dice, estoy persuadido, hermano. No, pueden decir lo que quieran, pero yo sé quién es el que empezó en ustedes la buena obra. Si hubiera empezado en ustedes la obra un hombre, ustedes hubieran fracasado, ya fracasarían. Pero la obra que empezó dentro de ustedes no es la mano de un hombre, es la mano de Dios. Lo que produzca en ustedes, tanto el querer como el hacer y el creer, fue Dios. Dios es el que abrió los oídos, Dios es el que metió la fe, y Dios es el que lo lleva a creer todo lo que Él dice. Es decir, somos hechura de la mano de Dios. Eso es lo que somos todos nosotros. Somos formación de Dios. Dios es el que nos va formando, nos va moldeando. Somos la obra del Señor. Por eso Pablo dice así, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, porque me acuerdo de ustedes y me da una alegría, porque digo, pero qué increíble estos hermanos, cómo se ayudan, cómo se animan, cómo se aman, cómo se cuidan uno a otro, se animan, pero dice, hay gozo dentro de mi corazón. Cada vez que me acuerdo de ustedes, me da un alivio. No he trabajado en vano en el Señor. Mi trabajo no ha sido en vano, porque veo el crecimiento espiritual que se está produciendo en la vida de todos.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. No cambiaron. Es decir, en vez de involucionar, evolucionaron en el Señor. En lugar de retroceder, avanzaron en el Señor. En lugar de decrecer, crecieron en fe y en el conocimiento de Dios. Entonces, el corazón del apóstol Pablo estaba gozoso, alegre. Empezó Dios una obra en ellos, y a causa de la condición y de la firmeza de la fe, lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes, yo estoy persuadido. Dios empezó una obra en ustedes para llevarlo a la imagen de Jesucristo, y Dios está operando en sus vidas, está operando, y van a llegar. Esto no significa que no va a haber oposición, no significa que no va a haber tropiezo, no significa que no van a errar, se van a equivocar, va a pasar algunos sucesos. Eso no significa, pero yo sé que a causa de la firmeza que tienen ustedes en el Señor, la obra que Dios empezó, Él va trabajando. Y el perfeccionamiento que está haciendo en ustedes no está frenado. Sigue Dios trabajando, y ¿sabe qué? Siguen creciendo. Por eso dice, estando persuadido, veo la comunión que tienen en el Evangelio desde el primer día que creyeron. ¿Cómo es que no cambiaron? Vio que algunos empiezan bien y después terminan mal, empiezan bien como empezando todo y después se frenan y después se vuelven para atrás. Otros empiezan bien y van avanzando y de repente se frenan. No se vuelven para atrás, pero están frenados, no pueden seguir adelante. Sin embargo, los filipenses no, empezaron bien y iban en carrera y no se detenían, a pesar de los problemas, las luchas, las oposiciones, a pesar de ser intimidados por el maligno de mil formas para hacerlos retroceder, pero ellos, unánime en la fe y firme, combatían a causa del Evangelio, combatían en la fe. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión que tienen en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora han ido creciendo. Entonces dice, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en ustedes, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar. Entonces, nosotros siempre hablamos de una posición y de un estado. Y dijimos que en posición somos justos, santos y perfectos en una vida espiritual que hemos recibido, pero estamos dentro de un cuerpo que todavía no ha sido redimido, un cuerpo que tiene flaqueza, un cuerpo que tiene inclinaciones, un cuerpo como un caballo que hay que domarlo, gobernarlo, para que no vaya donde él quiera, sino que vaya donde el jinete lo quiera llevar. Por eso Pablo dice, antes dice, hiero mi cuerpo a mí mismo. Es decir, el combate que yo tengo no es con los hermanos, es el combate conmigo, con mi carácter, con mi forma de ser. El combate, yo no quiero ser de esta manera, no quiero manifestarme de una manera. Y lucho y combato y a veces como que me vence, me arrastra, pero me vuelvo a parar, vuelvo a la presencia del Señor, le pido ayuda y sigo luchando. Porque yo sé que aquello que hoy me vence, un día lo voy a vencer. ¿Sabe? Y esto es así. Esto es así. Nuestra lucha con la carne va a ser hasta el día que suene la trompeta del Señor. Cuando suene la trompeta,
va a ocurrir un suceso milagroso en los que quedaron, porque sus cuerpos indomables que siempre estuvieron luchando y peleando contra de ellos, Dios va a hacer una transformación de un cuerpo lleno de flaqueza, de errores humanos, lleno de cosas, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, que no se corrompe, que no tiene más esas cosas, como el cuerpo del Señor. Entonces va a ser la victoria de todo lo que hemos estado luchando, la buena batalla de la fe en esta tierra contra nuestro cuerpo mortal. Entonces vamos a dar la victoria, la gloria al Señor. Entonces el apóstol, él dice así: doy gracias a Dios siempre de que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión que tienen en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Entonces, mire, hasta el día de Cristo, porque en el día del Señor, entonces se va a producir esa milagrosa transformación de cuerpo corruptible a cuerpo incorruptible. Dice, la va a perfeccionar, nos va a ir llevando hasta el día del Señor. Por eso es que Dios puso dentro de nosotros su Espíritu Santo. Por eso es que la vida de Cristo se metió dentro de nosotros, para que nosotros vayamos avanzando y vayamos siendo perfeccionados, así como somos justos, santos y perfectos en posición delante de Dios, vayamos alcanzando esa medida, esa estatura, hasta el cambio y la transformación de un cuerpo perfecto como el que perseguimos para llegar a ser. Porque así como somos en la naturaleza espiritual, así lo vamos a hacer también en nuestra humanidad, transformado en un cuerpo de gloria. Entonces nosotros miramos, es un proceso, y Pablo dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó. Entonces dijimos, ¿quién empezó la obra en nosotros? ¿Qué somos? ¿Obra de un hombre? ¿Obra del pastor? ¿De un evangelista? ¿Obra de un maestro? ¿Somos obra de quién? ¿Obra de quién somos? Entonces Pablo dice, no, nosotros no somos obra de hombre. Por eso leímos al salmista. El salmista, él decía, Él nos hizo, y no es que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. No. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que es lo que dice lo mismo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, el apóstol Pablo, cuando él afirma, porque somos hechura suya. Hechura es el trabajo de un hombre que forma algo, el trabajo de alguien que toma algo como un alfarero, toma el barro y le da la forma, y lo hace a la forma y a la medida que él quiere, porque es hechura de la mano del alfarero. Y así somos nosotros, somos una nueva creación, no por un hombre, sino por Dios, que operó en nosotros un nuevo nacimiento, mediante muerte y nuevo nacimiento, una nueva creación. De modo que, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Entonces estamos dentro de un cuerpo humano donde estamos haciendo una batalla y tenemos que saber esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Pablo dice así, porque el que estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, entonces ¿quién empezó la buena obra? Dios. Luego dice, la perfeccionará. Entonces, ¿a quién corresponde el perfeccionamiento? A Dios. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Constituyó para que a través de ellos Dios haga su extraña operación dentro del corazón de los que han creído. Es decir, somos una obra de Dios. Él empezó una obra en nosotros, Él la va a perfeccionar su obra en nosotros, y en el día de Jesucristo va a ser una obra perfecta. Una transformación de cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Incorruptible. Por eso Pablo, cuando escribe en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6,
a los corintios, que era justamente los hermanos que había entre ellos división. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolo, yo soy de acá, yo soy de Cristo. Entonces esa división de niñez, entonces Pablo le tiene que aclarar a todos que se den cuenta que el llamamiento de ustedes no es el llamamiento de un hombre, es el llamamiento de Dios. Que la transformación de ustedes no es a causa de un hombre, es a causa de Dios. Y que el crecimiento de ustedes no es por un hombre, sino que es justamente Dios que da el crecimiento. Es decir, para que la vista no esté puesta en un hombre, sino puesta en Dios que nos salvó, que nos dio la salvación. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice así el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo hice mi tarea, mi trabajo era plantar, sembrar, abrir la boca. Yo abrí mi boca, pero lo que hizo en el corazón de Lidia lo hizo Dios. Simplemente yo abrí mi boca, pero Dios abrió el corazón de Lidia para que escuche las palabras. No solamente creyó ella, no abrió solo el corazón de ella, sino de toda su familia. Y no solamente eso, creyeron a tal profundidad que fueron todos bautizados. Y a tal profundidad que le rogaron que se quedase con ellos. Por eso es que decimos que es muy posible que ahí se haya iniciado la primera iglesia a los filipenses, la iglesia de Filipo. ¿Y a causa de quién? ¿De Pablo? A causa de Dios. Tiene que usar a alguien. Tiene que usar a alguien. Pero la obra y la operación fue de Dios. Porque si Dios deja a alguien que lo haga, no puede hacer nada. Pero si Dios está con ese alguien habla y Dios abre el corazón para que crea. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolo, él regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice el apóstol, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. ¿Hay un labrador? ¿Hay alguien que estuvo trabajando en nosotros? ¿Hay alguien que empezó la buena obra en nosotros? Sí, Dios. ¿Y quién nos puede perfeccionar? El que empezó la buena obra. Por eso la necesidad nosotros de estar siempre delante de nuestro Creador, porque Él empezó la obra y Él nos va a ir perfeccionando. Por eso hemos hablado cuántas veces, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque al no congregarse, entonces salen de la presencia del Señor. ¿Y cómo van a seguir perfeccionando su vida espiritual para alcanzar una estatura? Si es Dios el que perfecciona, no es la propia persona que se perfecciona, porque él estudia mucho, porque él lee mucho, y porque él ayuna, hace vigilia, y qué sé yo, y yo me perfecciono. No, ninguno puede perfeccionarse por sí mismo, porque el que perfecciona en lo espiritual es Dios. Podrá leer la Biblia, podrá hacer estudio bíblico, lo que quiera, tendrá un conocimiento, pero el perfeccionamiento espiritual lo hace el Señor. El ir de una vida espiritual justa, santa y perfecta a un estado, de una posición a un estado, ese estado que se eleve a la posición que tenemos es una operación de Dios, no es una operación de nosotros. Si nosotros quisiéramos hacer esa operación y voy a elevarme hasta la estatura de posición justo, santo y perfecto que tengo delante de Dios, fracasaríamos. Por eso la obra es de Dios, no es de nosotros. Y de ahí ver la necesidad que tenemos de estar siempre en la congregación, delante de aquel que nos perfecciona, delante de Dios.
Entonces Pablo dice así, yo simplemente planté porque me dijo que plante. Apolo, él regó, pues lo mandaron que riegue. Pero el que da el crecimiento es Dios, es Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces no nos vean como, ¡ay, qué grande! No nos vean. El único grande es Dios. El único Salvador es Cristo. El que empezó la obra en todos nosotros es Dios. El que nos va a perfeccionar es Dios. Y el que nos va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo es Dios, es el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. No es obra de un hombre, es obra de Dios. Por eso cada vez que venimos a la iglesia venimos a estar delante de Dios. ¿A quién venimos a rendirle culto? ¿Al que dirige, al que canta? ¿A quién venimos a rendirle culto? ¿Al pastor? No, venimos a rendirle culto a Dios. Venimos a alabar a Dios. Venimos a glorificar el nombre del Señor. Y venimos a presentarnos delante de Él, el que perfecciona nuestra vida hasta el día del Señor Jesucristo. Nos presentamos delante de Dios, nos presentamos delante de Dios. Por eso Pablo aclara, nosotros somos colaboradores nada más. No nos vean como que somos dioses, no. Somos colaboradores nada más, colaboradores de Dios. Y ustedes lo que son, dice, son labranza de Dios y son edificio de Dios. El trabajo lo está haciendo Dios dentro del corazón de ustedes. Por eso es que el apóstol Pablo, él oraba para que primero no se desanimen. Cuando parezca como que no pasa nada, sigo siendo el mismo, porque a veces el diablo lo lleva a pensar así. No ve que sos el mismo, no ve que no vas a cambiar más, no ve que no vos nunca esto, no ve, mejor que hipócritamente vas a ir a la iglesia. Entonces empieza a decirle en el oído, no ve que vos nunca vas a cambiar, pero usted dígale al diablo que la obra no es suya, no es por su fuerza, que es Dios que está trabajando dentro suyo y que usted está esperando que Dios haga el perfeccionamiento dentro de usted. Por eso estoy en la iglesia y por eso no me voy, porque sé que es una obra de Dios dentro de mí. Entonces Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7, dice así, escuche bien. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces dice, miren al labrador. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Miren al labrador, miren al labrador. Él espera el precioso fruto que tiene que dar la tierra y él aguarda con paciencia. El que está operando en nosotros, Él es paciente, Él está trabajando, Él está operando mediante su palabra, está operando, cambiando en pensamiento, idea, va renovando nuestro entendimiento para que seamos perfeccionados y Él es paciente. Entonces, si Dios es paciente con nosotros, ¿cómo vamos a ser nosotros impacientes con Él? Esperemos, no desmayemos, no salgamos huyendo, no hagamos como Caín, que en lugar de acercarse a Dios y reconocer su error, dice, se escapó, me iré lejos, huiré de tu presencia. Nosotros no tenemos por qué huir aunque fallemos. Si fallamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Entonces no tenemos que huir, tenemos que permanecer delante de aquel que está haciendo la obra dentro de nosotros. Dios es el que está trabajando en nosotros. No somos nosotros los hacedores de nosotros mismos. No, nosotros no somos el que nos hacemos a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Él empezó una obra en nosotros y nosotros sencillamente nos ponemos delante del Señor para que Él continúe trabajando en nuestra vida. Aunque erremos, aunque nos equivoquemos, aunque hagamos las cosas incorrectas, es verdad, no tenía que haber hecho, me venció, yo no quería hacer esto, pero me venció. Y en lugar de huir, usted póngase delante de Dios, Señor, aquí estoy, ayúdame, tú sabes, no quiero esto, no quiero aquello, ayúdame. Y pidiendo ayuda a Dios, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Un día vamos a poner el pie sobre todo lo malo y con el cual combatimos diariamente. Y nuestro cuerpo corruptible va a ser transformado en incorruptible como el cuerpo del Señor. Y mientras tanto, ¿qué? Seamos pacientes, seamos pacientes. Seamos pacientes como es el Señor con nosotros. Dice, hermano, tené paciencia, porque si no somos pacientes esperando en la operación de Dios en nuestra vida y confiando en Él, ¿cómo vamos a alcanzar todas las promesas que Dios tiene para con nosotros? No nos hacemos nosotros a nosotros mismos, es Dios que está operando en nosotros, en nuestra vida, es Dios. Hermano, tené paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, mira al labrador, mira lo paciente que es Dios, mira la paciencia que tiene Dios con lo suyo, con lo que Él llamó, con aquel que está haciendo una operación. Mira la paciencia. Entonces nos vamos a ir, vamos a abandonar todas las cosas y vamos a alejarnos de la presencia de Dios. Si Él es el que nos hizo, Él empezó en nosotros la buena obra, entonces pongámonos en la mano de Dios. Señor, empezaste una obra, llévala hasta el final en mí, llévala hasta el final, Señor, continúa esta obra que has hecho dentro de mí. Aquí estoy, mi falla, mis errores, como soy, aquí estoy, Señor, tú eres el que me formaste, me hiciste. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia. Si Él tiene paciencia, usted también sea paciente. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca. Entonces estamos combatiendo. La venida del Señor se acerca y cuando llegue y suene la trompeta, se produce el cambio y la transformación. Hermanos, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y cuando leemos el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35, con esto terminamos, dice el escritor así, escuche bien. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tengamos confianza en Dios. Él empezó la obra, Él la va a llevar hasta el final. Tenga fe en Dios. Él empezó en usted una obra, tenga fe en Dios. Él la va a llevar. Él no fracasa, Él no falla. Si nosotros estamos siempre delante de Él, no fracasa, no falla. La va a llevar hasta el final. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y luego afirma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso el valor de mantenerse en fe esperando en Dios.
el valor que tiene de mantenerse en fe delante de Dios con todos nuestros errores, confiando que el que nos llamó y empezó en nosotros la buena obra, Él la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Esto para los que creen. Así que los que creen, alégrense, gócense en el Señor. Él empezó una obra, la va a llevar hasta el final, va a llegar. Aunque el maligno le diga que no va a llegar, aunque el diablo le diga, sos siempre el mismo, sos siempre la misma, usted respóndale, el que empezó en mí la buena obra, la va a llevar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. Oramos.